vamos a temas duros, a temas de estos que nos preocupan y que no se terminan por visibilizar a veces. Ustedes saben que uno de los temas que más hemos abordado desde la investigación, porque sí hemos hecho investigación al respecto de esto, es el asunto de trata de personas, sobre todo tráfico de menores en el sur de México. Y yo sé que he hablado mucho sobre el caso de Yucatán, pero hoy vamos a hablar del caso de Quintana Roo, particularmente Playa del Carmen, porque hay muchas cosas que se dicen a medias. Este tema de los niños, del tráfico de menores, de la trata infantil, etcétera. Lidia Cacho es una de las que puso el tema sobre la mesa. Ahora también lo quieren retomar personajes como Eduardo Verástegui y demás, pero es un tema que a veces se nos olvida porque estamos hablando de niños y hay una cierta basura que se maneja a nivel político, una idea basura que se maneja a nivel político, que pues como los niños no votan, entonces ¿para qué les hacemos caso, no? Y se dan adopciones desde el sistema DIF, completamente legales, que están consideradas trata, y se dan violaciones aberrantes dentro del sistema, porque como son niños y nadie los pela, pues como que todo queda abajito de la mesa. Y a veces, cuando tienen padres, cuando tienen familia, si son mayablantes, si son de pueblos originarios, pues no les interesa. Y si son pobres, pues no va a pasar nada porque no van a hacer ruido, no tienen los medios. Entonces, los únicos niños que les importan a cierto grupo de políticos son los niños de familias que tienen posibilidad de votar y que tienen varo. Nada más. Los demás niños no importan. Y creo que este es un ejemplo como tal, porque si tanto les preocupan los niños ahorita con el tema de los libros de texto y demás, este creo que debería de ser uno de los temas que deberían estar abordando en la agenda política en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, deberían de estar abordando en la agenda política el tema de trata, el tema de víctimas, niños que son víctimas, deberían abordarlo. Pero no, eso aparentemente no importa porque, insisto, hay un grupo de personas que cree que los niños no votan y pues por eso no son importantes. Así se las pongo nada más para darles la introducción. Así que le agradezco infinitamente a nuestro querido arquitecto Antonio que nos venga a platicar un poquito sobre esta información que a veces les digo no es noticia y debería. Arqui, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, Meme, ¿cómo estás? Buenas noches a todos tus radioescuchas, a todos los que siguen tu excelente programa. Pues gracias por estar con nosotros, Antonio, para platicar justamente sobre este tema. Hay noticias donde han rescatado a menores víctimas de trata en Quintana Roo, pero pues como les decía, esto a veces no es noticia. ¿Qué es lo que ustedes viven, tú que estás en la zona, tú que estás en Quintana Roo, en Playa del Carmen? ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que se sabe? Y sobre todo, ¿qué es lo que trabajan las autoridades al respecto de este delicadísimo tema? Mira, Meme, es un tema muy delicado que de hecho nosotros en nuestro medio no lo tocamos por cuestión de seguridad, pero la percepción ciudadana es palpable. Por ejemplo, en julio de este año, se dio el rescate de 20 niños que se supo que procedían de Chiapas y que eran tratados, que eran explotados para trabajos, muchos tipos de trabajos. Y bueno, fue muy sonado aquí, pero de repente lo extraño fue que la autoridad municipal no sabía nada y de repente sale diciendo que ellos fueron parte del operativo y que sí sabían y bueno. Entonces, cuando se dan este tipo de cosas, cuando este tipo de cosas se exponen ante los medios, es que la autoridad dice y hace algo. Fue un tema es muy delicado. Aparentemente los niños estaban en una cuartería, que ese es otro tema que ahorita te voy a comentar. Este, Estaban encerrados, mal comidos, en el centro prácticamente de la ciudad, vendiendo marquesitas, cosas por el estilo. Pero ese es parte, Meme, de esto. Por ejemplo, el tema aquí más es la degradación urbana que estamos sufriendo en la ciudad. En general, prácticamente Cancún está igual, está sufriendo una degradación urbana tremenda, cuando no es la zona hotelera, que también ya está sufriendo cierta degradación. Pero todo eso nos lleva a la cuestión de la descomposición social, Meme. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Bueno, se acaba de dar también la noticia de lo que dice la senadora Xochitl Gálvez respecto a que aquí en el sur no trabajamos 8 horas
quisiera que viniera y trabajara en la hotelería para que vea lo que trabajan las gentes de hotelería, y se está dando, por ejemplo, el tema de los niños llaves. Las colonias más humildes de aquí de Playa del Carmen, es muy usual ver niños pequeñitos solitos en su casa, porque, bueno, papá y mamá salen a trabajar, ellos tienen su llave, abren, cierran, y entonces quedan expuestos a muchas cosas, ¿no? A la explotación sexual, al abuso sexual, a la droga, al consumo de drogas, al alcoholismo. Aquí es una zona que también sufrimos de un alcoholismo tremendo. Aquí prácticamente fin de semana es alcoholizarse, trabajadores de la obra, gente de hotelería que también, bueno, trabaja muchísimo y de repente busca ese tipo de desahogos. Entonces te digo, todo se viene concatenando para encontrar abusos. Aquí en la zona, por ejemplo, en años pasados, no inmediatamente pasados, pero sí relativamente poco, se han detenido pedófilos. Uno de ellos era el más buscado del FBI, aquí en Playa del Carmen. Van dos, tres casos muy sonados que también, y dice uno, se pregunta, bueno, ¿y a qué vienen aquí, no? ¿A qué está siendo el pedófilo más buscado de Estados Unidos en México, en Playa del Carmen? Y otro tema, meme, es que, por ejemplo, es muy usual ver niños recogiendo lata en las playas, eh, como te digo, vendiendo marquesitas, con personas que uno no sabe si son sus padres. La autoridad, ahorita, aparentemente, después de este caso que te comento, están teniendo un poquito más de control. No sé si lleguen y verifiquen los documentos del niño, de que, en fin, no sé. Te digo, eso por un lado. Otro tema que te quería comentar es lo que nosotros llamamos aquí cuarterías. Hay colonias populares, muy populares, la colonia Colosio, la colonia Guadalupana, donde personas, pues, que tenían una casa, de repente se ponen a hacer cuartos, y ahí llega mucha gente humilde a vivir, pero ahí mismo se dan violaciones de niños, se dan violaciones de mujeres, porque no hay un control. Entran y salen las personas, rentan por días, por semanas, por meses, y no hay un control. Yo alguna vez le comenté a alguna autoridad de la administración pasada que sería conducente que se hiciera un levantamiento de ese tipo de cuarterías, y que en un momento dado se pidiera, no necesariamente para una cuestión recaudatoria, sino para tener un control de qué persona llega a vivir ahí, ¿no? En la medida de lo que eso sea posible, porque también son muchísimos lo que hay y se da mucho riesgo. Por ejemplo, también hubo hace poco un tema que no lo voy a explicar tan abiertamente, pero por ejemplo hubo una tragedia tremenda con una niña de 6 añitos que un vecino la convenció por unos dulces, y la pobrecita niña fue encontrada en su patio, en el patio de la persona esta, enterrada. Entonces, digo, fue un tema tremendo, y ahí se viene a unar con otro tipo de cosas, meme. Te digo, yo lo concateno todo esto con la falta de autoridad, la incompetencia de la misma autoridad. Por ejemplo, ahora que te digo este caso de esta niña, vivía a 2 calles de un parque que está completamente abandonado, hay mucho borracho, mucha gente tomando, donde están jugando los niños, y niños llave de esos que te digo. Entonces quedan a expensas. Este vecino la convenció por unos dulces, la metió a su casa y bueno. Pero, por ejemplo, meme, aquí hay mucho terreno selvático, hay mucha selva, selva baja. Y hay muchos terrenos urbanos todavía, propiedades debe de ser de gente de mucho dinero, millonarios, no es gente pobre, que están abiertos, y que la autoridad no es capaz de hacer cumplir la norma, que hay normas de buen gobierno que dicen que tú tienes que tener enmayado y limpio tu terreno. Entonces se presta a que ahí en esos terrenos sean violadas mujeres, se ponga en riesgo a la misma infancia. En fin, es una concatenación de temas, de incapacidades y de incompetencias que nos tienen en una cuestión, la verdad, muy triste. Antonio, ¿qué rol ha tenido? Porque acabas de decir cosas muy importantes. ¿Qué rol ha tenido el turismo desmedido? Recuerdo mucho, y no me refiero a que lleguen los turistas, sino a una cierta regulación. Recuerdo el caso de Lidia Cacho, que lo abordaba en la zona, de cómo justamente había pues hombres que iban particularmente a Quintana Roo por niñas, ¿no? Niñas chiquitas. Estamos hablando de tener relaciones con menores de edad, mujeres o niños también. Entonces,
Evidentemente a mí me queda claro que desde el escándalo de Lidia Cacho a la fecha, pues no ha pasado mucho, pero hay una relación, digamos, ilegal, oscura, entre este desmedido desarrollo turístico sin control, estas decisiones gubernamentales y este tipo de casos de violación a mujeres y a niños? ¿Tiene esa relación? Sí, meme, bueno, aquí el consumo digo, alguna vez se habló de hasta de la legalización de la droga, ¿no? Precisamente por ese turismo que viene y que en un momento dado consume muchísimas cosas, pero sí hay una relación tremenda respecto a la vulnerabilidad con lo que viven los niños y otra el turismo, que viene turismo de todo tipo. Ya ahorita, por ejemplo, hay muchísima mujer que viene a ejercer la prostitución, tú las ves en las calles. Antes no se veía tanto, yo tengo aquí 15 años y no lo veía tanto y ahorita se ve muchísimo, ¿no? Entonces, y vamos, el sindicato de taxistas, autoridades, policía, sí, sí hay una relación muy grande. Pero vamos, yo pienso que eso, meme, es normal en todo desarrollo turístico. No digo, es normal, aunque no es ni correcto, ni debería de serlo, ni deberíamos de acostumbrarnos a esto. Pero, por ejemplo, hay temas que preferimos no tocar porque la verdad la situación está muy complicada. Nosotros en nuestro medio digital no tocamos tipo, cosas policíacas, no nos metemos, pero vamos, la ciudadanía lo percibe. Me ha tocado saber de personas que viven cerca de aquí donde tienes tu casa, que de repente trajeron alguna dama y de repente resulta que se hizo un escándalo en el vecindario porque le robaron su coche y bueno, ya cuando sabes que fue alguien que tenía ahí a alguien, le quitaron sus llaves, se llevaron su coche y bueno, a lo mejor por pena o por no sé, no dice nada. Pero así se da muchísimo, meme. Ha habido muchos, bueno, hubo un atentado en Xcaret el año pasado, teniendo que ver con delincuencia organizada aparentemente. En hoteles se ha dado ya también algunas cosas. Eh, Algunos, por ejemplo, lugares hoteleros tienen que tener circuito cerrado de televisión porque a veces los turistas llegan y se quejan de que les robaron. Pues sí, pero ya cuando se demuestra que había metido a mujeres por la parte trasera, bueno, le dicen, señor, es que por ahí fue que le robaron, ¿no? Y bueno, para entrar a los hoteles a veces tiene que también haber contubernio con empleados del mismo hotel. Pero sí, sí, es muy frecuente. Ahora, Antonio, también a lo que has repetido a lo largo de esta entrevista que hemos estado platicando es que hay cosas que no tocan pues por seguridad, ¿no? Porque la cosa no anda ahora sí que el horno no anda para bollos. A eso quiero llegar. Estos son los temas, a lo que a mí me preocupa mucho cuando fui a Yucatán y que ahora que hablamos de Quintana Roo, Playa del Carmen, también pasa, es que la gente sabe lo que pasa, la gente sabe todas estas tragedias, la gente lo conoce, son temas que se abordan desde hace muchos años y que ya se han normalizado, pero si la gente lo sabe y esto se conoce y estos problemas siguen existiendo y no se solucionan, entonces, ¿qué fregados hacen los gobiernos? O sea, esta es la pregunta del millón, porque si el pueblo lo sabe, si la gente lo sabe y ustedes que son periodistas y activistas, que dicen, mejor hay cosas que mejor me llevo con calma y esto no lo abordo por motivos de seguridad también, pues entonces, ¿qué hace el gobierno? Este es un tema que abordan, que no abordan, quiénes sí lo abordan, quiénes no lo abordan, o sea, desde las autoridades locales hasta la estatal y desde hace cuánto, o sea, esta es, digamos, mi preocupación. ¿Qué pasa entonces con la autoridad? Mira, Meme, Quintana Roo en el 2021, aquí tengo unas estadísticas que hemos estado manejando, en el 2021 era considerado el tercer estado más corrupto de la República. Y antes de eso, un poquito antes de eso, era considerado el número uno, en el 2000 era considerado el número uno de corrupción. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho al señalamiento de las malas obras públicas, al señalamiento de incompetencias gubernamentales y simplemente el criticar las obras públicas, meme, nos hemos ganado la animadversión del gobierno. Y, por ejemplo, amigos, familiares me han dicho, bueno, ¿y no tienes miedo de que te hagan algo, por ejemplo? Y simplemente por decir, oye, esto está mal hecho, hazlo bien, por favor. Eso te crea ya
un riesgo físico. Entonces, imagínate si tocamos temas un poquito más profundos, ¿no? Temas policíacos, temas de seguridad, temas... O sea, había comentado, por ejemplo, ya con ustedes que ahorita fuimos expulsados de la conferencia, tiene la presidenta municipal panista, hizo una rueda de prensa semanal, le llaman ellas, pero no necesariamente semanal, porque hay semanas que dura un mes y no hace ninguna. Y bueno, de ahí fuimos corridos, fuimos agredidos, y la misma autoridad echa a andar a sus huestes de medios pagados. Eh, Imagínate si la autoridad nos agrede, nos difama, porque han salido medios diciendo que somos golpeadores de Morena, que la gobernadora nos manda, cuando la gobernadora, igual la vez pasada que tuve el placer de estar con ustedes, yo critiqué mucho la impunidad que yo supongo que va a haber con Morena. Luego entonces, si la autoridad echa a andar la maquinaria de agresiones físicas, de reportajes falsarios, imagínate lo que puede hacer la delincuencia, que a eso se dedica. Entonces aquí estamos bajo dos fuegos, casi es no decir nada, vivir escondiéndote, vivir agachando la cabeza, o simplemente seguir señalando con respeto siempre, porque esa es otra cosa que me enseñó mi padre, me enseñó mi madre, siempre hacer todo lo que tengas que hacer con respeto. Pero imagínate si la misma presidencia, que también nos pasó con el gobierno de Morena de la administración pasada, fuimos agredidos, fuimos difamados, si ellos mismos echan a andar su maquinaria, ¿qué no va a pasar con la gente que de veras no tiene mayor conciencia? Y vamos que también hay señalamientos directos de que algunos reporteros, algunos murió en la administración pasada y tenía señalamientos directos a la administración, ¿no? Entonces, ¿qué te puedes esperar, meme? Casi es agachar la cabeza y cerrar los ojos y no decir nada. Pero cuando vemos espacios como el tuyo, espacios como el de Serrano, espacios como el de Astillero, al mismo presidente, cuando mi gente allegada me dice, es que no digas nada, es que no te metas, es que cállate la boca, digo, a ver, admiras al presidente porque hizo, porque dijo, porque encaró a los poderes que nos tienen como nos tienen, ¿por qué yo tengo que callarme? ¿Por qué no tengo que decir las cosas? Entonces, ese tema, meme, en particular, te aseguro de que no va a haber quien, salvo Lidia Cacho, que tuvo que irse del país para poderlo tratar con esa apertura y con esa tranquilidad. No se pueden tratar temas, hay cosas que mejor hay que ver, oír, callar y comentarlas así a la ligera, pero vamos, la ciudadanía no es tonta, tu auditorio no es tonto, por más que por ejemplo, mira, ahorita regresando un poquito al tema de lo de los niños estos de Chiapas, la autoridad municipal ha querido regular el ambulantaje, pero pues te encuentras con que la CROC, los expriistas o los sindicatos priistas, que ahorita ya no tienen mucha fuerza, prácticamente el PRI perdió su registro aquí, los protege. Pero entonces en esos puestos de marquesitas ves niños, ves muchísimo joven. Entonces hay una proliferación, por ejemplo, de personas mujeres de Chiapas que tú las ves también con sus niñas, bebés, cargando, vendiendo artesanías, monitas y lo que tú quieras, pero también son utilizadas para vender otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? No te voy a decir, pero bueno, ya podrás suponerlo. Entonces hay una protección gubernamental, hay una protección sindical, hay una protección mafiosa de mucha gente. Eso se percibe en todos lados. Antonio, te agradezco muchísimo que vinieras a platicar y a darnos también esta información, sobre todo para que aquellos que no, lo decía la vez pasada, que no viven en esta zona, que no viven en esta región, pues a veces no conocen y creo que también hace falta visibilizar lo que está pasando en lugares como Quintana Roo, Playa del Carmen, que si son conocidos son por ser extremadamente turísticos, pero eso no quiere decir que sean perfectos ni mucho menos. Entonces, yo te quiero agradecer, Antonio, por todo lo que hacen desde sus trincheras, hacen lo que pueden con lo que tienen y que
pues no se callen, que no dejen de alzar la voz, porque se necesita justamente que alguien alce la voz para empezar a romper estas barreras que existen y que se empiece a actuar, cosa que pues lamentablemente pocos logran entender. Ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguir su información, en dónde los encuentran en redes sociales, por favor. Nuestro medio digital es Riviera Maya Comunicaciones. Ahí ocasionalmente digo, somos particulares que no recibimos absolutamente nada, trabajamos, sacamos notas sobre todo de los servicios públicos, de las obras públicas, cosas así. Es a lo que nos enfocamos, Meme, pero ahí Riviera Maya Comunicaciones, vamos a agradecer mucho su apoyo. Te comentaba, fuimos agredidos por reporteros, eh, agrediendo reporteros, porque dicen que no podemos ser activistas y periodistas a la vez. Entonces, agradeceríamos mucho su apoyo. Por ahí subimos algunos videos respecto a las agresiones que hemos sufrido, pero siempre el hecho de que se empiece perdone, mis perritas, tengo 4, ya sé que tú te encanta rescatar perritas, yo tengo 4 rescatadas, pero están haciendo ahí ruido. Ahí nos pueden encontrar, Meme, y agradeceríamos su apoyo, que nos vayan siguiendo y sus comentarios respecto a lo que nos está pasando. Muchísimas gracias, Antonio, y un abrazo para ti y tus perritas, cómo no. Un abrazo para todos. Cuídate. Pues ahí lo tienen y obviamente, vaya, insisto, nos hemos encontrado con esto. También cuando fuimos a Chiapas nos encontramos con esta situación, que la gente pues te denuncia, ya sabe lo que pasa, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con trata de blancas, el asunto del narcotráfico, o sea, estas cosas las saben. En Yucatán, por ejemplo, este sistema de adopciones ilegales a través del DIF, conocidísimo. Le preguntas a la gente, te dicen, sí, lo sabemos, hay noticias de estas casi todos los días, padres que están denunciando que los separaron de sus hijos, o sea, son cosas que se dan casi de todos los días, son muy normalizadas. Y eso es lo que me da un perro coraje. Que solamente cuando hay casos tipo el de Lidia Cacho, estallan. Pero díganme, ¿qué pasó después de lo que ocurrió con Lidia Cacho? Lidia Cacho se convirtió en el centro de la noticia y no estoy diciendo que no tuviera un motivo, digo, la torturaron, no, o sea, no estoy diciendo que no, pero convenientemente la atención se volcó en la periodista y se les olvidaron los niños. Convenientemente hasta pareciera que les quedó como anillo al dedo que Lidia Cacho se levantara y que denunciara y que, pues, que se hiciera un desastre y una noticia nacional y hasta internacional la tortura de Lidia Cacho. Pero a muchos se les olvidó por qué se hizo esto, por qué pasó. Para muchos todavía se acuerdan del Gober Precioso. Sí, claro, está en la cárcel, nos acordamos. Jan Sucarcuri, claro que nos acordamos. ¿Y los niños? ¿No se supone que eso es lo más importante? ¿Y los niños? O sea, o nada más nos vamos a quedar criticando y quejándonos de los poderes que estuvieron involucrados y hablando de la periodista a la que torturaron. Pero ¿y los niños? De verdad que eso es lo que me da un perro coraje. Se les olvidan la gente, o sea, cuando te acuerdas del tema y dices, sí, la torturaron, pero no veo a muchas personas preguntándose por qué la torturaron. ¿Qué pasó con el DIF? ¿Qué ha hecho el DIF? ¿Qué ha hecho el DIF? ¿Qué ha cambiado el DIF desde ese momento hasta ahorita? ¿Qué ha hecho la nueva? O sea, y no, o sea, y el caso de Lidia Cacho lo tomo como uno de muchos temas, porque este fue el más mediático, pero ahí está justamente el ejemplo de cómo un caso estalla a nivel nacional y se les olvida el por qué estalló a nivel nacional. Y no solo porque torturaron a una periodista que de por sí ya es trágico, sino porque ella fue a investigar. O sea, ella fue a investigar, ella se metió hasta las entrañas de este turismo sexual pederasta en Quintana Roo. Y eso pasa en Yucatán, y son niños de Campeche, y son niños de Chiapas. ¿Y alguien se acuerda de los niños? No, ¿verdad? Quiero decirles algo, porque fíjense, aquí Alina me dice, me lleva este tema a la mañanera, pobres niños. Sí, yo sé que no acudí a la mañanera un par de meses entre temas de salud y demás, pero
Pues lo estoy intentando, o sea, estoy intentando regresar. Yo, vaya, si tuviera el gafete todo sería más fácil, pero como nos robaron el gafete, pues necesito dar de baja ese gafete y que me den otro. He estado, para que vean que no les miento, aquí estoy platicando con Danae Lezama, perdón, que ella es quien coordina actualmente todo el tema de las mañaneras y demás. Siempre he tenido contacto con ella, muy linda y demás. Y desde el 16 de agosto le he estado pues comentando la situación del gafete, la acreditación, demás. El 18 también le volvió a mandar mensaje. El 19 también, o sea, hasta el 19 me contestó que han estado muy ajetreados y que pues lo iba a revisar. Todavía quedé en 19, ¿no? De agosto, le dije que no se preocupaba, que lo entendía, pero que yo quedaba pendiente de una respuesta. Y pues le tuve que mandar mensaje a otro de los integrantes del equipo, que le mando un saludote a Jerry, para ver qué onda, porque entiendo que están muy ocupados. Y me contestó, me dijo que Dana es la que me iba a dar la información. Todavía volví a escribirle a Dana ayer. Ayer estamos hablando 28 de agosto y pues hasta el día de hoy, 29 de agosto, me respondió y me preguntó, o sea, perdón por no responder, y me preguntó si seguía trabajando en el 11, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó, le respondí y todo, pero pues ahí se quedó. Entonces, he estado batallando un poquito para regresar a las mañaneras. Ya saben que yo soy muy transparente con ustedes. Yo sé que a veces eso me genera problemillas y demás, pero para mí lo más importante es ser transparente con mi audiencia, con quienes nos escuchan, con quienes pues son los que nos ven, los que comparten los programas, que son obviamente quienes nos están pues pidiendo que hagamos ciertas cosas. O sea, yo a quien me debo es a mi audiencia, entonces por eso sí quería ser pues completamente transparente con lo que está pasando, aprovechando que me preguntaban del tema, porque sí, justamente uno de los temas que hemos abordado en la mañanera y que pues regresando es lo que buscamos hacer, es este tema de los niños que no tienen esa voz, niños que pues no han sido escuchados, situaciones que han sido, pues que se conocen, insisto, que se conoce, que se sabe y que pues no solamente es responsabilidad del gobierno federal, sino que la responsabilidad llega desde las autoridades locales, pero pues aparentemente nadie hace nada. Entonces sabemos que para que las cosas funcionen, tenemos que ir a hacer las denuncias en la mañanera. Entonces, bueno, hasta aquí está la cosa. Ya les informaré cuando pues me respondan y cuando sepamos qué onda con el tema de las mañaneras para poder regresar, que todo depende también del gafete. Pero bueno, así que hagan changuitos para que podamos regresar pronto y que pues ya podamos regresar, ¿no? Y platear todos estos temas.